1. Se está grabando la llamada. Muy bien, bueno, son las 11:37 de la mañana de este 31 de octubre del 2023. Hoy para todos los amigos ecuatorianos es el Día del Escudo Nacional de la República del Ecuador. Saludos desde Chile. Estamos acá con nuestro querido colega Freddy Reinaldo Blanc-Sperger. Freddy, ¿cómo estás? Hola Roberto, bien, gracias hoy por la oportunidad acá de poder compartir estos temas, poder analizar un ratito de lo que está ocurriendo con el proceso placer de estar contigo. Bueno, el placer es todo nuestro, de toda la red Santa Cruz. Y bueno, estamos aquí con gusto para escuchar tus pareceres. Escribimos un artículo hace 11 horas, que es un artículo de 6 minutos de lectura. Y bueno, habíamos pedido a colegas que nos puedan comentar básicamente su opinión al respecto. Así que felices de analizarlo contigo. Bueno, lo que sabemos nosotros es que en términos prácticos estamos en un proceso de constitución de Chile. Analicemos, si te parece, primero la propuesta del 2022, ¿no?, que se rechazó. Nosotros hacíamos ahí un análisis simplemente de casi del prefacio, del primer párrafo con el que se presentaba, y esto ya nos llevaba, solamente leyendo eso, a no leer más y rechazar, como rechazamos 62% de las personas, ¿no, Freddy? Claro, es que la terminología ahí marcó mucho de ese proceso ahí, porque definitivamente no, toda esa palabra, esa verborrea no se acomoda a los sentimientos nuestros, así que por eso fue unánime la cosa, bastante amplio en todo caso. Claro, básicamente 3 de cada 5 dijimos que no, ¿no? Y eso obviamente estuvo cerca de ser una mayoría calificada. Ahora, también es cierto que, bueno, en el artículo se deja un link para que la gente pueda leer esa constitución borrador que quedó en eso. Luego se pasó a un proceso inconsulto. Yo lo escuchaba a Paul Sfer en su alocución a nombre del Partido Republicano ayer. Ajá. Que se terminaba y se entregaba, y él decía, bueno, no fuimos los republicanos los que hicimos todo este proceso para llegar acá, pero sí hemos sido nosotros los que fuimos elegidos para conducir esto hacia soluciones, ¿no? Me pareció brillante Paul Sfer en ese sentido, ¿no? Sí, muy realista. Muy realista, porque claro, le decía él al otro sector en el hemiciclo donde se juntaba el grupo de convencionales o constituyentes, no sé cómo se llaman mismo, digamos, pero les decía, ustedes nunca serán de derecha y nosotros nunca seremos de izquierda, y acá en Chile eso es muy claro, ¿no? Pero claro, hubo un acuerdo entre partidos para hacer un proceso que fue inconsulto a la población general, bajo ocho temas que allí se mencionaban, ¿no? Pero tú hacías un buen añadido ahí, por el cual finalmente tú estás coordinando el Partido Republicano en la región del Ñuble, ¿verdad, Freddy? Mira, yo no soy el presidente regional, pero soy consejero nacional. Entonces, desde que yo tuve el cargo acá, fui el fundador, uno de los fundadores del partido a nivel nacional, y también la primera región en la que se constituyó el Partido Republicano, así que tengo mi historia dentro del partido. Fui el primer presidente regional también, y luego de que perdimos las elecciones con José Antonio, igual que él, que dio un paso al costado de la presidencia del partido, yo acá en lo regional hice lo mismo, pero conservé mi cargo de consejero nacional y he continuado con mi trabajo comunicacional. Eso no he parado nunca yo. Así que en eso estamos bastante activos en radio, en televisión y participando harto, Roberto. Esa es la realidad en este momento. Perfecto. No, es importante comentarlo porque yo supongo que por disciplina digamos, de trabajo con lealtad, que es la moneda clave en política, tú debes estar
en la línea a favor de la constitución entregada por el Partido Republicano como fuerza mayoritaria, junto con una derecha que plegó al proceso republicano, que no era algo tan sencillo, y teniendo, digamos, el en contra durante todo este tiempo del otro sector, de la izquierda, que finalmente, curiosamente, terminan con ese en contra de la nueva propuesta, favoreciendo a la constitución vigente, cuya última reforma grande fue con Lagos y que originalmente fue creada por Jaime Guzmán, ¿no es cierto? El asesinado líder preclaro de la derecha. Entonces, es como curiosa la posición que toma la izquierda de manifestar, ¿no es cierto?, que va en contra. Pero bueno, yo también estoy en contra personalmente, digamos, desde una lógica de economista en este proceso, y es interesante esta conversación como para poder analizar algunos argumentos tuyos que son muy valiosos, ¿no? Entonces, cuéntanos desde esa perspectiva tuya y lo tuyo como también coordinador del Foro de Chillán, ¿cierto?, en el que nosotros dialogamos sobre la libertad y sobre el patriotismo grande de América en general. ¿Cómo tú ves este proceso inconsulto que ha terminado ayer con una propuesta que va a ser, esta sí, consultada a la gente, ¿no? Mira, acá hay temas, Roberto, que hay que sentar las bases, hay que aclarar las bases de todo esto. ¿Cuál es el contexto real? ¿Cuál es el piso sobre el cual estamos caminando nosotros hoy día? Y eso cuesta mucho para poder tener clara esa visión. ¿Por qué? Porque, como dice el número 6 que tú tienes, dice, que pusiste ahí, parecía que dijeron, si no puedes convencerlo, al menos confúndelo. Eso es lo que lograron todos estos tipos, confundir las cuestiones. Entonces, la gente toma una decisión o toma otra, pero lo está viendo más bien la superficie de esto, ¿me entiendes? Como ver un iceberg en la cuestión. Y aunque la punta de ese iceberg sea suficiente como para tomar una decisión adecuada, pero dejan sin ver todo el resto del iceberg que queda bajo el agua, ¿me entiendes? Entonces, mira, lo primero que hay que establecer acá, que como bien decía Paul, definitivamente los republicanos no queríamos este proceso. Y hasta el día de hoy nos sigue gustando la constitución vigente. ¿De acuerdo? Nos sigue gustando la constitución vigente. Ese es un acuerdo que tenemos, ¿no es cierto? Parece ya unánime en el país. Por supuesto. Eso nadie puede dudar que los republicanos estemos en contra de la actual constitución. Ese es un piso. ¿Te das cuenta? Es una realidad. Ya. Otra realidad es que la propuesta que se acaba de hacer fue elaborada por 33 consejeros de un sector que reunieron todas las fuerzas, se juntaron, debatieron, bajaron algunas cosas unos, subieron otras, ¿me entiendes? Y se enfrentaron a 17 del otro sector que era la minoría. Bueno, igual que en el deporte aquí, el que sale segundo pierde. Y eso es lo que la izquierda no acepta. La izquierda exige que si tú le ganas 3-1, tú le entregues uno de tus goles. Entonces, esa situación no tiene nada de sentido común, no tiene lógica, pero ellos insisten y mucha gente cae todavía en estas cosas. La izquierda no va a renunciar nunca a eso de que si tú le ganáis 3-1, le regale uno de los goles, aduciendo la paridad y la igualdad y una montonera de cosas más en la cuestión. ¿Se entiende esa idea, Roberto? Se entiende clarísimo. Ya. Y solo déjame acotar ahí que efectivamente en este momento ellos están más bien con una estrategia más de excusa que de victoria. Exacto. En todo el proceso lo estuvieron. Ellos siempre estuvieron echándole la culpa a las piedras ahí, ¿me entiendes? Igual que el dicho del cojo ahí, que no es el que cojea, son las piedras. Entonces, le echan la culpa a cualquier cosa menos a reconocer sus propias falencias o capacidades si es que las tienen. Un tercer punto, fíjate, de esto es que los republicanos definitivamente, en base a lo anterior, no eran mayoría. O sea, no podíamos imponer lo que la gran mayoría de nosotros queríamos, que era
prácticamente dejar establecido normas acá en las cuales quedaran temas tan delicados que ya los vamos a ir a ver más adelante, pero temas muy, muy delicados, muy sensibles para nuestro sector, pero no teníamos la mayoría suficiente, porque para poder aprobar eso eran mínimo 30, y nosotros, por mucho que la ciudadanía apoyó a los republicanos, tuvimos 23, y debemos recordar que uno de ellos tuvo que renunciar por un asunto, una torpeza que cometió el partido, creo yo, que no era necesario, pero bueno, decidieron tomar la decisión, pero hubiéramos quedado igual, 23 o 22 daba lo mismo en este caso, pero lo real es que no teníamos los 30 votos necesarios para imponer la mirada republicana, la visión republicana, los principios, los valores republicanos en su totalidad. ¿Te das cuenta? No sé, hubo que conversar justamente con los otros 8 y no debemos olvidar ahí que hay acontecimientos que fueron reales. En el primer día de votación, la señora Hood, más el señor Guzmán de Evópoli y otros 2 votaron en contra de la propuesta, saliéndose del alineamiento, y con eso quedamos con 29 votos y se perdió la primera instancia del reconocimiento al ciudadano, ¿me entiende? El artículo 1, al tiro caímos Claro. en eso. Permíteme hacer una nota editorial para quienes nos ven desde afuera de Chile, porque no necesariamente saben quién es la señora Gloria Hood, ¿no es cierto? Correcto. Que fue ministra, corrígeme, de Transporte del gobierno de Piñera desde Evópoli, Evolución Política, que es como el ala más izquierda de la derecha que dialoga sobre todos los temas identitarios y de derechos con la izquierda desde una visión económica liberal, y ella era una persona bastante respetable, muy seria, que por eso ganó, digamos, este curul en este nuevo espacio constitucional, pero que claro, se apegó más a una lógica políticamente más social, liberal, que a una visión políticamente más conservadora, como lo que finalmente ha ido saliendo en esta constitución para poder mantener a Chile. ¿Es correcto lo que digo? Sí, sí, y yo recalco eso de que ella tiene una mirada muy progre en todo esto, ¿ah? Ella, una visión en algunos aspectos bastante de izquierda, definitivamente. No es que sea lo más de izquierda que hay en la derecha, ¿no? Es definitivamente de izquierda ella. Entonces, en todos esos temas progres. Pero, gracias a Dios, fíjate, el partido Evópoli, al cual ella representa, yo no sé, oye, bueno, la gente tiene los líderes que se merecen, ¿no? A veces. ¿Cómo la tienen a ella si yo el 80% de mis amigos de Evópoli no quieren nada con ella y son conservadores, pero eligen a los gallos equivocados y terminan siendo representados por ellos, ¿te das cuenta? Y votados por alguien que va a dar un voto a algo que ellos no comparten. Entonces, pero bueno, el ser humano es bastante curioso en ese sentido. Pero tiene razón tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se perdió ahí y gracias a Dios, fíjate, hubo 4 días de intermedio ahí por unos feriados que hubo cuestiones. Entonces, pudieron discutir en la interna y a contar de ese momento se rayaron la cancha definitivamente, pero eso también implicó que ellos subían algunas cosas más fuertes que pretendían los republicanos, pero también significó que los republicanos tuvieron que bajar sí o sí alguna de sus banderas de lucha, como les llamamos, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, eso, Roberto, es para sentar las bases de que los republicanos no tenían el poder absoluto para hacer lo que nosotros hubiéramos querido en los temas tanto valóricos como de los otros, que vamos a verlo más adelante, como decíamos, pero el indigenismo, ¿me entiendes? Y otras cosas más. Claro. Ahora, Freddy, perdón que te interrumpa, pero un poco para ir dando algunos puntos de... Nosotros, tú y yo, somos creyentes y mucha de nuestra red es social y cristiana, ¿no? Y eso le da esta lógica de fe que en mucho impulsaba algunos de los temas que republicanos querían, ¿no es cierto?, desde una visión más conservadora, que mucha gente le llama de extrema derecha, pero que en realidad es extremadamente conservadora en sentido de las cosas que están probadas por siglos y milenios. Entonces, obviamente, ¿para qué cambiar algo que finalmente funciona realmente? Ahora,
tú y yo, que somos gente más creyente, y muchos de quienes nos miran acá son así, ¿cómo en esta lógica que tú estás diciendo, tú no crees que también la divina providencia, de cierta manera, mandó también este mal que por bien venga, para que no termine siendo una constitución partisana nuestra, sino que pueda ser aceptable por esta vía de la derecha light para una izquierda que estaba buscando, sobre todo, excusas, como decíamos hace un momento, más que victorias, porque perdieron en el proceso anterior y no tuvieron mayoría como para poder imponer su agenda? ¿No crees que no es también una providencia también que haya pasado esto de la señora Hood? Mira, yo creo también, como tú dices, que las cosas ocurren por algo. Y ese algo, cuando yo no logro identificar un hecho científico, físico, material, me acuerdo yo obligadamente, no tan obligado, me voy tranquilamente a la intervención divina en estas cosas. Así que yo no me pierdo en estas cuestiones. Cuando no encuentro una respuesta física acá, como te digo, yo lo adjudico a lo divino. Si las cosas ocurrieron así por algo, todo esto tiene que tener un sentido, un fin. Efectivamente, creo así también. Entonces, el punto es hasta dónde esto le sirve más a la izquierda o le sirve más a la derecha. Y mira, hoy día nos encontramos, Roberto, ante una decisión que es bastante curiosa, porque cuando nosotros tuvimos la decisión el año pasado, ¿cierto? El 4 de septiembre, Chile está bien definido en 3/3 acá. Hay un centro amplio que se achicó el año pasado, ¿ya? Hay una derecha de 1/3 bastante claro y hay una izquierda que también está conformada con 1/3. Y en ese centro, en ese tercio del centro, juega un poco la política nuestra. Porque ese tercio está conformado por gente, fíjate, que no se identifica mucho con lo valórico, ni con lo conservador, ni con nada, sino que ese centro se identifica más con lo liberal. O sea, ellos fueron generaciones que se criaron dentro de las comodidades que le dieron los esfuerzos de las generaciones anteriores, dentro de una tranquilidad en la cual si ellos nacían, el riesgo de morir, qué sé yo, de sarampión o de tuberculosis era nulo, ¿me entiendes tú? Cero. Ellos no tuvieron una historia que les enseñara cuáles eran las falencias del desarrollo del ser humano desde la niñez hasta ser adulto y batirse por sí solos. No tuvieron eso porque siempre, hasta el día de hoy, llegan 40, 50 años y siguen acompañados de sus padres de una u otra manera, pero mucho más de lo que pudimos haber estado nosotros. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy día? Fíjate, que si el año pasado se alinearon el centro con la derecha, sumaron 2/3 y fue el resultado de la votación. Pero puede que en esta ocasión los 2/3 de la derecha y de la izquierda se unan se unan en uno solo para ir tras un rechazo, pero por motivos totalmente distintos, porque la izquierda va a votar porque lo encuentra muy poco y la derecha lo va a votar en contra porque lo encuentra muy mucho. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, obviamente, los del medio, bueno, ¿qué estamos viendo? Los del medio que vamos a tomar una decisión X. ¿Cuáles son los fundamentos para tomar una decisión de la favor? Los argumentos a favor pueden ser muchos y entre otros, como dices tú, que a lo mejor hubo que ceder porque algo interfirió acá o intervino para que hubiera mayor amplitud de aceptación del texto. Eso es una realidad. Obviamente que para que ese texto quedara escrito así, hubo que bajar algunas cosas para que justamente en Chile Vamos no complicara las votaciones, algunos de ellos por lo menos, como la señora Hood, no complicara las votaciones y pudiera lograrse un texto relativamente de consenso, aunque el consenso fuera siempre rechazado por la izquierda, pero sabemos que la izquierda no rechaza por el texto mismo, sino que por ideología. Entonces ahí hay que aprender a diferenciar las cosas. Entonces la izquierda va a votar porque encontró que era muy poco para lo que ellos querían y la derecha va a encontrar que fue muy mucho para lo que los otros querían. Entonces, bueno, ahí permíteme de nuevo hacer una parada técnica porque déjame bajar un poquito el artículo. Porque lo que tú estás diciendo justamente es como una de las cosas raras que han pasado, ¿no? Y en el artículo se nombra este tema de
de que el rechazo se convirtió en a favor, ¿no es cierto? Y el apruebo se convirtió en contra, pero es curioso porque el en contra va ahora en el 51%, de acuerdo a la última CADEM del 29 de octubre. Y bajando. Y bajando porque el a favor va subiendo y a la velocidad que va, como se calcula allí, Sí. podría estar llegando al 17 de diciembre con 51%. Ahora, esa velocidad, ¿tú cómo la ves? ¿Tú la ves que va increciendo, va, ¿no es cierto?, andante con moto, o tú crees que va, ¿no es cierto?, más bien decreciendo? ¿Cómo ves tú la tendencia desde adentro? Mira, desde dentro yo lo veo que va increciendo, Roberto. ¿Por qué? Y creo que va a ir subiendo bastante más esto y vamos a pasar el 50%. ¿Por qué? Porque acá, en el fondo, los que van a tomar la decisión son esa parte de los indecisos. Y los indecisos son la gran mayoría hoy día. ¿Te das cuenta? Entonces, ya habían encuestas que daban una mayoría al apruebo en preguntas específicas. Por ejemplo, dice, usted, ¿por qué votaría apruebo? Para terminar con toda esta tontera. ¿Te das cuenta? Ahí hay un motivo que va más allá del texto mismo. ¿Te das Claro. cuenta? Va más allá del texto. La gente está aburrida. Y esa gente tiene una indecisión, pero por último, por aburrimiento, va a votar a favor, para terminar con esta cosa, más allá de que el texto le haga sentido o no. Pero esa gente, gracias a Dios, no es gente apasionada, no es gente ideológicamente afectada, porque por algo no saben el texto, ¿te das cuenta? Porque no les interesa, porque no están metidos en esto. Entonces, se supone que políticamente es gente, para ponerle un calificativo así, es gente sana. ¿Me entiendes tú? Sí, Es gente sana. Por claro. eso yo creo que se van a sumar, lo más probable que no en Déjame- su totalidad, pero en un Déjame 95%. confirmarte como chileno votante. Ayer me encantó leer la parte de extranjero, perdón, votante en Chile. Me encantó esta parte en la que se menciona que los extranjeros que estamos acá se ratifica la posibilidad de votar y no somos pocos los que estamos aquí ya por algunos años y que hemos hecho de esta patria la nuestra. Pero ayer a mí, solamente tratando de hacer el ejercicio comparativo de la Constitución de Ecuador que se aprobó en el año 2008, después la del 1998, que es muy parecida a esta que se ha propuesto ahora, y que mucha gente dice que es una constitución, la del 98 de Ecuador, habilitante para lo que vino en el 2008, que fue finalmente la entrada del socialismo al siglo XXI. A mí me dio un poquito de susto leer esta constitución, pero leyéndola bien, me parece que se desarma el argumento de que la constitución, esta propuesta, sea habilitante, y creo que efectivamente en lo político, la constitución vigente, tal como la han recortado, y ese era uno de los argumentos tuyos centrales, es mucho más habilitante que el texto que ustedes han propuesto. En lo político yo estoy tranquilo tras leer el tema, y así lo digo, pero finalmente mi preocupación pasa por el tema económico, porque finalmente el 51 o más por ciento que se logre, si es que tu vaticinio termina siendo efectivo, y si gente buena, como tú dices, terminamos votando a favor porque nos parece que tiene más peso lo político sobre lo económico, o votamos finalmente en contra, que ya casi da lo mismo, si es que privilegiamos lo económico, que es más urgente en este momento, sobre lo político, que podría controlarse no necesariamente con esta constitución, sino con las próximas elecciones. En cualquier caso de estos, uno ya se queda como más tranquilo de cualquiera sea el resultado, porque un poquito en el análisis que hacemos acá, hay un 58% de gente que dice que ahí debería morir el proceso. Y eso Así no es. estuvo la otra vez. Exactamente, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, Roberto, que no es sencillo decir, no, rechazar para que terminemos? Bueno, pero si eso ya lo hicimos. ¿Y cómo nos fue?
Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, yo creo que también los políticos van a poner las barbas en remojo, ¿no? Aquí, de alguna manera, se habla en la misma CADEM, ¿no es cierto?, como fuente de análisis de tendencias, que a los presidentes de partido la gente les quiere escuchar en 8%, ¿no? Ujú. A los empresarios que plegaron ya a favor, 19%, y posiblemente ese 8 y ese 19, ese 27, ya está internalizado en el 34% que lleva el a favor. Pero para Correcto. poder subir al 62, ¿no es cierto?, se va a necesitar la visión conjunta de los expertos constitucionales y los economistas. Entonces yo creo que como yo digo aquí en el artículo, los constitucionales ya hicieron su trabajo, porque para eso hubo la parte de estos expertos, ¿no? Pero como que se extrañó todo el rato una conversación económica, porque muy probablemente con una conversación económica y un par de capítulos, más allá de la autonomía del Banco Central, el tema fiscal, el tema productivo, el tema Ujú. de inversión, el tema económico, son como capítulos que faltan. Y obviamente, en lo personal, a mí como economista, como que sí uno echa de menos eso, porque en la experiencia como ecuatoriano de haber habilitado algunos elementos de derechos sin poner el peso fuerte, como sí se ha puesto acá, al tema de mencionar las responsabilidades, pero no darles carne constitucional para poder decir con claridad los temas de la seguridad para el inversionista, los temas de articular los elementos de cómo se va a procesar las inversiones y los tratados comerciales y de inversiones a nivel global. Parecería que ahí es donde está finalmente lo que la gente está anhelando, ¿no? Porque la gente finalmente, Constitución más o menos le da casi lo mismo en estas circunstancias en las que los últimos indicadores de desempleo andan por las nubes, de inflación por las nubes, de devaluación por las nubes, y de recesión por las nubes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? Ya, mira, el tema acá, Roberto, hay que volver a lo que son las encuestas ciudadanas de cuáles son los temas más importantes. Todas Ujú. estas cuestiones, fíjate, debieran ser extraídas de ahí. Y fue lo que hicieron los consejeros republicanos. No así todos los de Chile Vamos. Algunos de Chile Vamos realmente les importa un cuesco de esta cuestión. Pero a la gran mayoría también de los consejeros de Chile Vamos también usaron como referencia para muchas de las decisiones justamente las encuestas ciudadanas respecto a las prioridades que tenían. Y en eso, fíjate, si tú empiezas a ver las encuestas, ¿cuáles son las de siempre? La seguridad, la tranquilidad, la educación, ¿me entiendes? La FP y esas cosas. Y no hay mucho respecto de la responsabilidad tributaria y cuestiones que son temas más técnicos. Eso se da por consecuencia que alguien lo va a hacer y se supone que lo va a hacer bien. Ahora nosotros que somos más viejos, sabemos, Roberto, que lamentablemente nuestras leyes dicen, por ejemplo, no matarás, o dice, oye, si matáis te vais a ir preso, igual hay homicidio, igual hay asesinato. Entonces, cuando no se quiere respetar algo, no necesariamente es indispensable que esté escrito para que se respete, no va a ser así. Entonces, las normas que están ahí, obviamente que no van a poder ser eficientes si no hay un gobierno eficiente. Y hoy día, fíjate, y esto más o menos como para cerrar un poquito la visión, sin perjuicio de que podamos analizar el resto de las cosas en lo particular, pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? Fíjate, el texto de la Constitución sigue siendo un marco, solamente un marco. Hay un límite de cancha, un rayado de cancha, pero lo que ocurre adentro, igual que en el estadio, ahí una cancha de fútbol tiene un área grande, un área chica, tiene la división, tiene un círculo central y una serie de cosas más. Y además tiene ciertas cosas como que si el jugador está un poquito más adelante, eso estará adelantado y se le toca el pito y no juega. Bueno, entonces, en lo que es materia de ley tendrá que continuarse con esto. Pero a mí lo que me preocupa hoy día, entre esta propuesta y lo que tenemos hoy día,
yo estaría, entiéndase la conjugación verbal del tiempo, ¿ya? Entonces, yo estaría con la intención de votar a favor, pero no porque la Constitución, no porque la propuesta sea esencialmente buena. Hay muchas cosas buenas, pero hay cosas que igual me provocan escozor, no me agradan como republicano, no me agradan como un gallo conservador, no me agradan como un tipo patriota, nacionalista, como queráis tacharme. No extrema derecha porque estamos conversando y eso ya me saca de ese esquema, ¿te das cuenta? Claro. Pero yo estaría votando a favor, ¿por qué? Porque creo, fíjate, que con esta propuesta nosotros sí podríamos cerrar muchas puertas. Hay varios incisos acá, capítulos, artículos, en los cuales se le cierra la puerta al totalitarismo. Si bien es cierto, se abre, por ejemplo, una puerta que pudieran llegar a alguna influencia de Naciones Unidas, que tanto se ha hablado de la Agenda 2030, pero por otro lado se le quita la facultad al presidente de firmar convenios de ese nivel y recaen en el Congreso. Entonces, te das cuenta tú que, claro, queda una puerta abierta, pero no es para que entre cualquiera. Queda la inmigración, queda una puerta abierta a la inmigración, pero no es para que llegue cualquiera. Y hay consecuencias de estas cosas. Entonces, pero obviamente que si un gobierno no lo va no va a tomar las medidas que corresponden, lo mismo que pasó con Piñera, que no defendió la Constitución. Entonces, bueno, ¿qué sacamos con tener 10.000 normas si nadie las va a respetar, nadie las va a aplicar? Y por último, van a agarrar el artículo 142 de nuevo y lo van a pasar por el arco del triunfo, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí hoy día? Fíjate. Votar a favor por esto en la esperanza de que a continuación tengamos nosotros la capacidad suficiente de generar un Congreso que impida que vuelvan a pasar estupideces y las hagan ley los gallos. Porque hoy día, ¿qué es lo que ocurre? No hay nada más débil hoy día en nuestro país, Roberto, que la actual Constitución. Lo que hizo el señor Ricardo Lagos, hasta ahí anduvimos más o menos bien, pero le sacó las cosas primordiales que defendían nuestra democracia. Ese es el punto. Hoy día no hay ninguna norma que defienda nuestra democracia, ni una. Y por algo bajaron a 4/7 y ellos, la izquierda sabe que en el Congreso con 4/7 perfectamente pueden meter todos los temas, casi todos los temas refundacionales que ellos querían. Entonces, si nosotros dejamos esa puerta abierta y hacemos que rechazamos este texto de ahora, pero va a quedar el Congreso abierto, que es lo que busca la izquierda para volver a insistir con toda su basura. Entonces yo digo, a ver, me la juego por algo nuevo, porque lo otro ya definitivamente, y esto no es discutible, el otro sistema, Roberto, ya lo probamos y no resultó, pues, amigo mío, no resultó. No resultó la defensa de nuestra democracia a través del actual Congreso, ¿te das cuenta tú? Por el contrario, fue el mismo Congreso el que nos trajo a un acto antidemocrático. Entonces, ¿qué saco yo con dejar en esas peligrosas manos nuestro futuro? Hay un dicho, fíjate, que da lata repetirlo a cada rato, pero no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Ya, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarle de nuevo a los mismos la responsabilidad de nuestro futuro. ¿Te das cuenta tú? Entonces, yo más allá de tratar de defenderlos, el articulado de la propuesta, que hay muchos ahí que sí estoy dispuesto a defenderlo, pero no tengo argumento para defender, por ejemplo, el Estado social y democrático, no tengo argumento para defender lo que habla de los pueblos y los derechos indígenas, los derechos colectivos, los derechos sustantivos, no tengo argumento y no tengo ganas de andar defendiendo cosas que no me agradan. ¿Te das cuenta tú? No tengo argumento. Entonces, ¿cómo voy a entrar a mentir o a ir en controversia conmigo mismo? Eso no me gusta y punto. El problema es que me parece eso menos peligroso porque hay algunas puertas más adelante, como te digo, algunas trabas para esos artículos que no me agradan. Hay incisos o artículos más adelante que le ponen una serie de requisitos. Es como decir, es como los libros, estimado amigo. Cuando tú, ¿cómo se llama el libro? Dice, oye, el Señor de los Anillos. Ah, no sé, pues me parece que a lo mejor es un señor que se va a casar o que vende anillos y tiene una joyería. No, pues si no es el título el que hace el libro, es el contenido, ¿te das cuenta? Entonces, ese articulado que dice el Estado social y democrático de derecho, más adelante tiene una serie de cosas que van dándole forma, van conteniendo
que no sea muy profundo eso. Y es lo mismo que si yo le pongo un título ahí, oye, mira, todos los chilenos, artículo 1, vamos a tomar sopa. Pero resulta que en el inciso dice, claro, pero la sopa va a tener que ser de maíz, pues, ¿me entiendes tú? Solo sopa de maíz. Y en el inciso 2 va a decir, y vamos a tener que tomarla con tenedor y cuchillo la sopa. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo, hay articulado que puede frenar las pasiones en este caso, pero como sea eso, fíjate ya, apoyando un poquito eso, pero te reitero, para mí lo más peligroso que tenemos hoy día es que todo esto lo mandemos al tarro a la basura y volvamos a las manos de quienes nos trajeron acá. Si seguimos haciendo lo mismo, imposible que podamos avanzar. Yo ahí te hago un par de consultas, ¿no? Porque efectivamente, mira, déjame pensar algo que vi este fin de semana y es ver campeón a mi Liga Deportiva Universitaria de Quito. Después de muchos años consiguió su quinta estrella a nivel continental, ¿no? Ganó una vez la Libertadores, ganó con esta 2 veces la Sudamericana y las veces anteriores que ganó la Libertadores de la Sudamericana, ganó cada vez la Recopa. Entonces tenía 2 Recopas, ahora tiene 2 Sudamericanas y tiene una Libertadores, tiene 5 campeonatos. Genial, ahora, felicitaciones. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo que decía el entrenador? Decía que la cosa que más le gusta de la liga es que la Liga de Quito siempre hace lo mismo, aunque pierda, ¿ya? Y decía que el proceso y el proyecto era el tema central. Y el arquero que tapó 3 penaltis a los brasileños en Uruguay, en esta final, decía que se lo dedicaba a papá Oso, que era don Rodrigo Paz Delgado, uno de los dueños del Produbanco, que fue, digamos, como el gran mentalizador del proceso de renovación de la liga, que construyó el estadio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, otros equipos como Independiente del Valle en Quito siguieron el ejemplo y efectivamente consiguieron también sus cuantas copas internacionales. Entonces la liga no ha cambiado porque ahora quien lleva el equipo es Esteban Paz, que es el hijo de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces gente que yo conozco personalmente y que siempre ha tenido esa misma lógica y que siempre ha estado ahí y con los cuales, por ejemplo, hicimos realidad la dolarización de Ecuador, ¿no? Entonces, claro, uno dice, mira, las cosas que funcionan, no hay para qué cambiarlas, a pesar de que durante un tiempo pueda ser que se pierde. Y yo, el argumento que tú mencionas, lo veo con ese filtro porque en realidad los números son así. Antes la gente dijo, bueno, yo voto rechazo, pero dejó abierta la puerta de las encuestas a seguir buscando, ¿ya? Pero en cambio, ahora, como que la población ya no es la misma situación, porque la población te está diciendo, puedo llegar a votar a favor, pero incluso si voto en rechazo, tengo una mayoría que se acerca ya casi a nuestro 62%, que tiene 58% que dice, pero no estoy dispuesto a que sigan. Ahora, los políticos viven de las encuestas. Y efectivamente, antes, por eso ellos dieron paso a este proceso inconsulto, porque dijeron, bueno, tenemos legitimidad y nadie nos va a protestar, y todos nos quedamos como callados, porque dijimos, pucha, somos minoría. Pero en cambio ahora no nos vamos a quedar callados si es que terminamos con la constitución actual, porque a nadie quiere cambiar, y esa ya es la regla de juego, y con eso estamos viviendo, y esa constitución, para mí como economista, esto te digo como economista, ¿no? Tiene el tema del rol subsidiario del Estado, que yo lo considero largo, más beneficioso en términos de correrse el riesgo por esa constitución que el riesgo que nos correríamos de abrir al Estado social de derecho con las limitaciones que tú bien dices, que sí existen, pero que están en el papel. Y que obviamente el rato que tú le das, ¿no es cierto?, recursos al Estado, le estás metiendo gasolina al incendio. Entonces, para mí, digamos, como libertario, patriota, es como que finalmente pesa más el tema de la seguridad económica y eso a mí me lleva a pensar
que probablemente, como yo digo en el artículo, esto digamos, sería como el ejercicio de Psychosomatic Medicine del 57 de Goodrich, ¿no? El tema del ejercicio de las ratas. Entonces, claro, las ratas sabemos bien que son una plaga, ¿no es cierto? Y uno, si es que las ve, sabes que no se van a morir por más inundaciones que haya con el cambio climático. O sea, siempre van a estar ahí. Y claro, mientras encuentren un espacio donde quedarse, van a sobrevivir, porque como dice, ¿no es cierto, Richter, tras eliminar la desesperanza, las ratas no mueren. Entonces, claro, si tú les das esperanzas, sabiendo que van a poder tomarse el Estado por la vía social de derecho, que es como esta mala medicina que siempre se entrega y que es lo que un poquito en las cifras yo pongo al final, ¿no es cierto? O sea, a ver, si es que nosotros seguimos esta agenda, más que la agenda de Naciones Unidas, a mí me preocupa mucho que Chile se metió mucho en la agenda OSD, cuando Chile, en todo el planeta, me consta personalmente, ha sido admirado por su modelo y en muchos casos muy criticado por los países muy ricos, porque eso ellos no podían hacer. Y había un gran debate, por ejemplo, en Europa, donde estudié en Holanda y en Inglaterra, sobre el tema de la euroesclerosis, la euroesclerosis múltiple, donde ellos no logran crecer y ellos dicen, pero bueno, ya estamos ricos. Bueno, pero Chile no está todavía, ¿no es cierto?, en el nivel de un país en el que como ya tienes todo, tú puedes distribuir. Y eso es lo que se muestra aquí, ¿no? Chile todavía tiene que crecer e iba llevando la delantera con respecto a Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, que son los países que van creciendo y cada vez menos fuerte, porque luego tienes Argentina, que ya vemos lo que termina pasando aquí al otro lado de la cordillera, y mucho menos Venezuela, ¿no? Empezaron así, empezaron con esta lógica, y cuando tú le das un poquito de comida al peronismo o le das un poquito de comida al chavismo, termina siendo totalitarismo porque tiene energía. Y bueno, acá el tema de la energía, aquí se habla, ¿no es cierto?, del tema de que, bueno, incluso Europa en algún momento como que sigue la lógica que iba siguiendo América Latina, ¿no?, hasta el año 2000, pero luego América Latina se envuelve en este socialismo del siglo XXI, justamente desde el año 2000 hasta el 2020, ¿no es cierto?, son 20 años de fracaso de este modelo, mientras que Asia sigue con el modelo que lo copiaron de Chile, porque los procesos de los jaguares asiáticos fueron posteriores al de Chile, porque empezaron, de hecho Corea empezó después, esa fuerza, ¿no es cierto?, inusitada que tuvieron de apertura. Y bueno, finalmente Chile y América Latina misma se detienen mientras Europa y Asia siguen creciendo. Entonces, ¿cuál es un poco la lección económicamente hablando de esto? Es que este otro gráfico, cuando la apertura comercial se detiene, que curiosamente en Chile se detiene en el año 2008, y empieza a cerrarse, a converger hacia los niveles de apertura que tienen los de la OSD, y solamente supera a América Latina. Entonces, como que Chile dice, bueno, yo me contento con ser más abierto que América Latina, pero converjo a los niveles de apertura que sigue el mundo y que sigue la OSD, cuando en realidad Chile lo que tenía que hacer era seguir marcando el terreno para que la OSD aprenda de Chile. Y creo que esta es la oportunidad como para volver, ¿no es cierto?, a hacer las reformas, ojalá con esos 4/7, ganando las elecciones y siendo democráticamente fuertes, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino porque vamos a tener al menos mayorías de 4/7 para hacer los cambios políticos que están en esta no tan mala constitución que se propone, en la cual yo políticamente votaría a favor, pero en la cual mi riesgo económico me hace pensar en que debería votar en contra, porque el riesgo es mayor y la pérdida potencial es mayor que el beneficio potencial. El riesgo económico es letal cuando el beneficio político es contingente.
Entonces, me parece a mí, y por eso yo termino, ¿no es cierto?, recomendando aquí que por esta ausencia de este capítulo económico, el voto en contra, no es que me junta con el marxismo, pero sí es verdad que el viejo Marx, como economista clásico, decía que la base política y de la sociedad está radicada en la economía. Y en eso coincidimos, creo, todos. Y por eso yo me quedo con esta constitución de Pinochet y Lagos, voto rechazo, pero bueno, estamos conversando porque habrá mucha gente que sienta que el tema político posiblemente tiene más peso que el tema económico, pero si yo miro la academia, parecería que los indecisos van a estar atentos a qué pasa con lo económico, porque esa es la urgencia, ¿no? Sí. Mira, está bien, Roberto, pero como te decía yo, a mí también, yo me quedaría con la constitución de Pinochet y Lago, aunque la hayan transformado, cambiado de colores, el número y toda la cuestión, lo que me quedaría con ella. Pero yo no le veo ninguna posibilidad de eso, fíjate, porque ya se probó, a contar de los últimos gobiernos, definitivamente lo que decía la constitución no lo respetó nadie, no lo respetaron ni siquiera los tribunales de justicia, no lo respetó el Ejecutivo, no lo respetó el Congreso. Entonces, quedarnos con una nostalgia, yo no lo veo muy aceptado, fíjate. No lo veo muy aceptado quedarnos con la nostalgia de lo que tuvimos en su momento. Yo concuerdo absolutamente que acá tiene que haber un respaldo a lo económico, pero, a ver, yo siempre he sacado, fíjate, en algunos temas por ahí, ¿cuál es la diferencia del valor? O sea, ¿cuál es el sentido de la palabra valor? Valor de valentía, Roberto. De coraje. El coraje. El valor no es nada más que un temor controlado. Nada más que un temor controlado. Porque hoy día, a ver, tratando de acotar el punto. Hoy claro, día no hay que perder el miedo, hay que dominarlo. Exacto. Claro, el miedo te hace sobrevivir. Así es. Exacto. Tus aprensiones son correctas. ¿De acuerdo? Son correctas. Si no las tuvieras, quiere decir que algo te falla en la cabeza, porque los riesgos son reales, ¿te das cuenta? Los riesgos son reales. Pero esto es lo mismo, fíjate, que el paracaidismo. El valor es un temor que tú logras controlar, nada más. Es un temor controlado. Eso es el valor. Saber que estás corriendo un riesgo, pero lo asumes y lo enfrentas con todas tus capacidades. Es como el paracaidismo. Tú sientes la adrenalina, tienes claro lo que te va a pasar si algo falla la cuestión, pero estás trabajando en conocimiento de lo que estás haciendo, sabes procedimientos de emergencia, tienes claro que empacaste bien tu paracaídas, ¿me entiendes tú? Y nos tiramos a esto. Claro, entonces, dependes de la técnica, la tecnología, el entrenamiento y la disciplina. Exactamente. Hay una serie de factores que tú manejas que te permiten respaldar eso y te generan el coraje, el valor suficiente. Como te digo, aquel que salta una vez sin haber hecho curso de paracaidismo, ese gallo no está bien. Perdóname que te haga una interrupción, porque esto es muy importante lo que tú estás diciendo. Créeme que cuando nosotros en Ecuador tuvimos esta disyuntiva en el año 2008, yo estaba muy fresco en la política pública porque había dejado de ser viceministro de Economía y subsecretario de Inversión Pública del Ecuador en el año 2004. O sea, que eran solamente 4 años después de eso. O sea, piensa tú que si ahora estamos 2023 es como que yo hubiera estado de autoridad en el 2019, cuando empezó toda esta tontera. Correcto. ¿No es cierto? Ya, entonces es como, yo estaba muy metido en la arena, porque imagínate, ser subsecretario de Inversión Pública es manejar toda la inversión pública del Ecuador. O sea, una cuarta parte del presupuesto del Estado pasaba por mi decisión. Imagínate. ¿Ya? Imagínate lo que es. Y la parte más dura, porque la parte de gasto corriente es finalmente los gastos en educación, en salud, en militares y policías que ya están como preasignados porque siguen una curva. Entonces ahí tú lo que peleas es la caja. Pero en cambio en inversión tú peleas el contenido, porque los proyectos de inversión tienes que conversarlo con todos los políticos nacionales, locales, internacionales, con la sociedad civil. Tienes que hablar con todo el mundo. Entonces, claro, esos 2 años que yo estuve ahí fueron 2 años de diálogos intensos en los cuales yo me acogí al modelo chileno de inversión pública que funcionaba muy bien. Ahora ya lo cambiaron acá también. Claro, lo destruyeron. Lo destruyeron, pero, ojo,
nosotros nos copiamos y crecimos al 8% con ese modelo. Pero además crecimos al 8% porque antes, en el año 98 y 99, en medio de la mayor crisis del Ecuador económica, incluso superior a la que estamos ahora, imagínate, el precio del petróleo estaba en $8 el barril, ahora está en 80, ¿ya? El Ecuador es un país petrolero, es como que tú dijeras que el precio del cobre, ¿no es cierto?, no estuviera en 3 y tanto, sino estuviera en 30 centavos, ¿ya? Es más o menos así la proporción La de proporción, la crisis, correcto. ¿ya? Y en esa crisis nosotros decidimos dolarizar, ¿ya? Y eso, como conversábamos con el presidente Maguad en ese entonces, era como nuestro Pinochet pacífico. O sea, sabíamos que a la larga y en el conjunto la dolarización iba a hacer sus efectos y que no había nada que pueda mover eso porque la gente, y de hecho es así, 90% y más de la gente, recién lo decía en una entrevista que le hacían los argentinos al presidente Maguad a propósito de lo que está pasando con Milei en las elecciones recientes, lo entrevistaban a Maguad y él decía sí, o sea, nosotros tomamos una decisión porque ya había una demanda fuerte sobre el dólar y entonces lo que hicimos fue formalizar eso, pero ciertamente sabemos que pasamos de 70 y tanto por ciento de transacciones que se hacían en dólares a 90% de la gente que no quiere saber de abandonar el dólar. Ese gran consenso ecuatoriano que lo hemos construido, yo no lo veo acá, porque acá no tienes dolarización, no existe una sustitución monetaria. Y por más que protejas al Banco Central y le des autonomía, hemos visto bancos centrales naufragar y estamos viendo a este Banco Central de Chile, qué pena decirlo, naufragando, porque tú ves, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio tiende a subir independientemente de lo que tú puedas hacer desde el Banco Central, porque finalmente los fundamentos no los maneja el Banco Central. Ese es el problema. Claro, maneja solamente el manto. Entonces, el rato que tú entras a un Estado social de derecho, ¿qué les digo yo como economista a los inversionistas? Atentos, porque aquí no va a haber crecimiento. Aquí lo que va a haber es distribución. Y cuando entramos en esa lógica, el país se vuelve menos competitivo, menos rentable. En cambio, yo puedo decir, mira, el tema político está controlado con estos otros puntos. Y finalmente te digo, para mí, con todo el cariño a ti y a mis amigos republicanos, cualquier, como digo en el artículo, cualquier porcentaje sobre el 44, ¿no es cierto?, por ciento, 48%, es victoria para el Partido Republicano, porque le deja listo para tener un bloque que esté muy cerquita con Chile Vamos, de hacer mayoría de 4/7 para poder cambiar la parte política, sabiendo que tiene la legitimidad del trabajo que muchos de los que votaremos en contra apoyaremos esa parte cuando vengan las reformas desde el Congreso. Entonces yo no le tendría tanto susto y le bajaría el perfil al tema político para subirle el perfil al tema económico. Entonces no creo que es un tema tanto de nostalgias sin razón, sino más bien de seguridades razonadas bajo un modelo que todavía funciona y que todavía nos tiene a muchos acá invirtiendo, trabajando y haciendo actividad económica, porque si no, Chile pasa a ser un país más del montón de países socialdemócratas donde las cosas no funcionan económicamente. Hoy día, como te decía, y a eso me refería yo con una nostalgia que no va solamente en lo que fue nuestra Constitución, Roberto, sino que además en una nostalgia de la seriedad de nuestras instituciones. Tú ves hoy día cuál es la imagen de nuestro presidente de la República, la figura del presidente. ¿Cuál es la imagen? Lo que tú hablabas del Banco Central, tú dices la autonomía del Banco Central, si el Banco Central dejó de ser autónomo y está sometido políticamente. Nuestro Poder Judicial es un desastre, es una basura ideológica. No resuelven, pero yo creo que ni la cuarta parte de los procesos los resuelven en base ni siquiera al sentido común, Roberto. Entonces, toda esa cuestión, nosotros, desgraciadamente, la ideología se metió tanto en nuestro sistema que lo pudrió todo. Somos un país podrido, Axel Kaiser lo dijo. Nos fuimos al carajo y no hay retorno. Entonces, acá hay que partir
yo no diría que de cero, pero sí hay que establecer un piso nuevo en esta cosa, ¿ya? Un piso nuevo que nos permita ya abrir una puerta, como bien dijiste en su momento, no vamos a ser todos felices con la cuestión de partida. Ninguno de nosotros llegó a la tierra para ser felices. Acuérdate que según la cuestión llegamos aquí castigados y a ganarnos el pan con el sudor de la frente. O sea, ya llegamos sufriendo, ¿te das cuenta? Entonces, ya. Así que soñar en más, no, yo digo, oye, aprovecho los momentos felices porque esos te llegaron gratis. Sí. Aquí llegaste a Te agradecen los regalos, así es. Claro, así que eso te lo dieron gratis. Aquí llegaste a transpirar, así que cuidadito con andar pasándose los rollos con la Claro, claro. Pero esa Nadie se relaje, mantener el rigor. Exacto, pero esa conciencia ciudadana, como me gusta llamarle a mí, ¿cierto? No es fácil de recuperar en generaciones perdidas, oye, que se generaron a raíz de un estado de bienestar bastante provechoso. Entonces, por eso te digo, hoy día estamos en un escenario nuevo, tenemos una realidad concreta, que nuestro Parlamento no es creíble, nuestras instituciones no son confiables, nuestra figura del presidente de la República no es la que nosotros necesitamos y debemos regenerar todas estas cuestiones. Debemos hacer sí o sí un reseteo. Aún, fíjate, cuando te compro el argumento. Mira, aún cuando ese reseteo implique pasar un tiempo de transición, que va a tener que ser sí o sí, un tiempo de transición, afirmar las cosas de nuevo y hacer un aseo tan profundo dentro del Estado, Roberto, que yo, fíjate, ahí voy con valor a eso porque la aprensión, el temor que tengo es que no lo podamos lograr. Es un temor correcto, ¿te das cuenta? Yo no podría garantizar absolutamente nada, pero sí estoy dispuesto a dar la pelea, fíjate, y hay una cosa que yo se lo he dicho siempre a mis amigos, lo digo aquí, lo digo en la radio, en la cuestión, con lamentando tener que decirlo, pero la historia está escrita. Está escrita. Nunca estos procesos, mi querido amigo, no conozco ningún proceso de este tipo en el planeta que haya terminado democráticamente. Nunca. No. Esto es como una escultura que había en Quito, que es la lucha eterna, ¿no? Están dos gigantes peleando toda la vida. No, eso es así, porque además finalmente para unos el bien es uno y el mal es otro y viceversa. Entonces esto es una lucha, ¿ya? Y creo que el diálogo efectivamente es lo que hace que funcionen los temas, ¿no? En Ecuador nosotros estamos hablando siempre del tema del país en 3D, con dolarización, con derechos y con diálogo. Esas son las 3Ds, ¿no? Y ahora estamos en un proceso ya de diálogo porque pasamos la página, así como dicen en Argentina que se pasó la página del kirchnerismo y se volvió a una discusión peronismo versus liberalismo, que está súper inmadura, pero ya está instalada gracias a Milei. En Ecuador, nosotros eso lo avanzamos hace mucho tiempo con la dolarización. Entonces empezamos el siglo XXI con dolarización, ya pasamos los derechos y logramos, gracias a la dolarización, liberarnos del socialismo siglo XXI. Acá no hay esa defensa, no hay esas defensas orgánicas, pero sí hay, en cambio, la defensa del diálogo, ¿no? Que en cambio en Ecuador nos ha costado muchísimo y recién con esta última elección tras la muerte cruzada hemos logrado tener un presidente que tiene una lógica en la cual no habló para nada ya del expresidente de una década hace tiempo, ya, o sea, ya no habló de ese eje, sino más bien habló de los retos que tiene el país y de los diálogos que hay que hacer. Y la juventud se sumó a eso. Entonces yo creo que se ve también, ¿no? Roberto, claro, ya reseteamos el país y tú ves, ¿no es cierto? Esta victoria de la Liga no es coincidencia porque ya permite que muchas cosas funcionen. Las medallas que ha ido sacando Ecuador, que en proporción con respecto a un PIB ecuatoriano que es un tercio del de Chile, finalmente, escucha, ¿te fijas? O sea, valen como 12 medallas. Cuando Chile está por 6, 7, 8 que llegará. Entonces, es como que el país ya empieza a tener resultados que le van posicionando poco a poco donde debería estar, porque ya tiene esas 3 patitas de la banquita, ¿no es cierto? El banquito, el pisito de 3 patas. Ya tiene piso el país. Entonces, me parece que acá en Chile el piso económico no es trivial, ¿ya? Pero coincido contigo en que efectivamente el piso político posiblemente sea el que haya que trabajar. Yo lo conversaba en algún momento con
un diputado de Chile Vamos, al que yo estimo muchísimo, así como a ti y a muchos amigos también, incluso en la izquierda chilena, porque acá hay muy buen diálogo con mucha gente educada. Y él decía, hay que terminar con esta cuestión y hay que avanzar a un consenso político, aunque estemos en riesgo, pero esa lucha va un poco el argumento por donde das tú. Bueno, a mí me parece que efectivamente, si es que logramos poner una estructura, digamos, de algo así como unas muletas, ¿no es cierto?, para poder caminar en lo político, posiblemente la rehabilitación sea lo que venga para salir de la lesión. Y bueno, esperemos que la otra muleta, que es, ¿no es cierto?, el golpe que le estamos dando en la canilla al modelo económico, nos lleve a una situación de un Banco Central autónomo en el que tengamos estabilidad, de unos derechos en los que nos den estabilidad política, y que finalmente en función de eso, con el diálogo, podamos empezar a sacar, por ejemplo, a personajes que están en el tema económico y que empiecen a darse consensos, incluso entre oposición y gobierno, para mejorar la calidad del gabinete, porque independientemente de lo que pase el 17 de diciembre, parecería que en el año 2024 las cosas van a estar mejor. Y bueno, esa es un poco la esperanza de todos, ¿no? Independientemente que ganen a favor o el en contra, yo creo que ahí hay que hacer mucho caso a esto que decía este famoso naturalista británico, tú te acordarás de Burroughs. Él decía que el fracaso solo existe cuando tú empiezas a tirarle piedras a los otros pensando que ellos tienen la culpa de tu fracaso. O sea, ¿ya? Sí. Entonces, yo creo que cuando Chile ya deje de hablar, ¿no es cierto?, que los zurdos, que los pachos y toda esa tiradera de piedras que realmente a veces uno como extranjero se sorprende de esta animosidad y la comprende por los temas de las tensiones, ¿no es cierto?, históricas, pero que ya son de hace 50 años. Seguirse tirando piedras después de 50 años, parecería que eso es como... Ellos no tienen argumentos, por Roberto. La izquierda no tiene argumentos. O sea, ellos lo único que tienen es justamente la violencia como medida de presión. ¿Te das cuenta? Sí, pero creo que finalmente, así como Argentina va dejando atrás el peronismo, yo creo que Chile va dejando atrás el dilema falso, ¿no es cierto?, de la dictadura, que yo creo que ya es algo que después de 50 años quedó claro, ¿no? Ni yo que estuve 17 años, ni yo hablo de dictadura, Roberto. Cuando me preguntan Pinochet, sí, pues se fue un mandatario chileno, pues. Claro. Falleció hace años atrás. El fin de semana yo conversaba con una niñita, hija de uno de mis socios, que estudia Derecho en la Católica, y yo le hablaba del pronunciamiento militar, y ella me decía, dictadura, tío. Le digo, no, pronunciamiento militar, porque finalmente, ¿qué dictador entrega el poder después de un plebiscito? Le digo, puede haber habido presión internacional, lo que tú quieras, pero asimismo la tiene Ortega, y Ortega no entrega el poder ni loco, ni Maduro entrega el poder ni loco. Le digo, entonces, no, pues tampoco lo entrega Castro, bueno, ahora el otro, ¿no? Pues se lo entregan entre ellos, ¿no? Ni los comunistas, o sea, ellos son dictadura del proletariado verdaderamente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un temazo, pero bueno, llamémoslo así como se lo entiende en todo el planeta, ¿no es cierto? Dejar eso atrás, porque finalmente ya ha pasado tanta agua democrática, que yo pienso, por ejemplo, en el caso del Ecuador, los últimos dictadores fueron hasta el año 78, y ya nadie se acuerda de ellos. Si le pides a alguien que te dé los nombres, pues la gente se acuerda desde Roldós en adelante, y hay tanta historia democrática que es por ahí donde la memoria alcanza. Ya es un tema simplemente de digerir eso. Y creo que en el Ecuador también ya ha pasado tanta agua bajo el puente después de nuestro casi dictador, ¿no es cierto?, de 10 años,
del proletariado, ¿no es cierto?, que decía que él era el jefe del Estado y que todos los demás poderes del Estado tenían que subyugarse ante él y que le hacía. Entonces, un dictador realmente. Yo creo que también ya el Ecuador pasó eso. Así que bueno, independientemente de todo esto, yo creo que este proceso, si este mal que por bien ha venido, hará que nos quedemos con la constitución de Pinochet y Lagos o nos quedemos con la constitución de Cast. Eso es lo que estamos eligiendo. Y como decía Burroughs, finalmente lo que tiren los del rechazo o del en contra actual serán solamente piedras de excusas tirándole la culpa al otro, pero nada más que eso. Yo creo que Chile avanza, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, oye, vamos avanzando, Roberto. El tema es que, como te decía, yo creo que ahí hay mi temor es que justamente no se dé eso, que si gana el rechazo, el en contra, sea tanto como dices tú, nos quedemos con la constitución actual. Ese es un temor real que tengo. Sí. Es una visión tuya más desde la política, ¿no? Claro. La mía claro. desde la economía. Yo creo que eso no va a ser. Pero en cualquier caso, mira, yo creo que siendo ambos patriotas y mucha gente estando en la indecisión, yo creo que al final cualquiera que gane va a trabajar junto al otro, desde una derecha que sale fortalecida. Sí, porque hubo que alinearse. Lo que sí, hay algo que no me agrada, fíjate, que el Partido Republicano de una u otra manera ha bajado el moño en lo comunicacional y se ha alineado mucho con Chile Vamos, y eso a mí no me gusta porque nosotros dimos un paso al costado. Claro, hay momentos en que debemos trabajar unidos, pero como se dice la cuestión, juntos pero no revueltos la cuestión. Yo no soy igual que ellos porque ellos siguen teniendo los mismos líderes, no se han atrevido a sacar un Macaya, un Chaguán, un Chalper, a mandarlos a freír monos después de todo este desastre que nos trajeron. Pues, entonces, sí, pero mira, yo creo que eso también es parte del proceso histórico, ¿no? Y conforme la gente le vaya pasando lo que le pasó a Lavín, que se declaró abiertamente socialdemócrata, y ahora ya no pesa en política, posiblemente lo mismo le pase a la Evelyn Matei, ¿no es cierto?, en la elección, sí. Y posiblemente después le pase a José Antonio Cast, porque las segundas vueltas te tiran hacia el centro, pero yo creo que va a seguir surgiendo cada vez más una derecha, porque es la derecha la que está creciendo, Sí, ¿no? Y yo creo que va a haber un grupo de gente que hará realidad una derecha que está mucho más alineada con el libertarianismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Italia. Y bueno, esas banderas se están fortaleciendo y posiblemente quienes las levantaron un momento pasarán a levantar otras banderas para poder darle juego al tema político, y un poco también esa es la conclusión del artículo, ¿no? Creo que el tiempo de gobernar ya no es el de Chile Vamos, sino el de Republicanos, y creo que el ejercicio que ha hecho Republicanos a través tuyo, yo le envío una felicitación a José Antonio Cast, a Beatriz Evia, al profesor Luis Silva, a Paul Sfer y a todos los que han hecho este trabajo, porque realmente, como decía Paul Sfer, es un trabajo de relojería para salvar dentro de una mala situación lo menos malo que se pueda tener, y efectivamente me compro la posibilidad tuya de terminar con muletas, pero caminando al fin, ¿no? Exacto, así es, porque la primera tarea hoy día, Roberto, es evitar a toda costa, y eso tiene un precio, como lo tuvo la Segunda Guerra Mundial, la democracia norteamericana uniéndose con Stalin, pero tiene un precio en esta cuestión hoy. Entonces, la primera tarea acá es evitar que el totalitarismo llegue a Chile, y eso obviamente no nos va a ser gratis, compadre. Hemos cometido tantos errores que no podemos nosotros ni soñar en que nos sale gratis, tiene un costo. Bueno, en el camino iremos arreglando las cosas, pues, querido amigo. Pero como dijo Santo Tomás, ver para creer. Así es, pues vamos a ver qué es lo que viene y ahí ya saldremos de las dudas, las cuestiones, aunque cada amanecer nos trae dudas nuevas. O como dijo el guatón Loyola, aer. Sí, aer. Sí. Bueno, ya, querido amigo, oye, te agradezco muchísimo. Vamos a dejar de grabar para
nuestra querida audiencia de este podcast, que lo vamos a subir también en el artículo como para que quede completo el análisis y definitivo el artículo, para que ya muchos tengan el análisis y decidan entre la muleta económica, la económica y la política, pero muletas, en fin, parece que vamos a caminar. Claro. Un abrazo, mi querido Freddy.